Dios los bendiga a todos en esta tarde, hermanos. Voy a leer una escritura que se encuentra en el libro de Hebreos 2:14. Dice así Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, hemos leído tu escritura, Señor. Nosotros dependemos plenamente de ti, totalmente de ti, Señor. Fluye, Padre amado. Obra tú con libertad, Señor. Haz un lado este vaso y habla tu palabra a tus hijos, a tu pueblo. Amado Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Voy a leer otra escritura. Si quieren, aunque no me sigan, está en Lucas 14:17 y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En la mañana Dios nos dio una tremenda palabra de Dios también. Tremendo mensaje que Dios dio en la mañana. El lema de la reunión es: el tiempo no era, es y no será más. Yo voy a tomar un pensamiento en esta tarde y lo vamos a titular ¿quién soy? ¿verdad? Así vamos a titular el pensamiento en esta tarde: ¿quién soy? La razón de que el tiempo no era es porque lo primero que existió era Dios, Elohim, el eterno. Lo que había desde el mero principio, lo original es lo eterno. Eso es lo original. El tiempo es perversión. Lo original es lo eterno, y lo eterno venía de Dios. Venía de Él, venía lo eterno. Pero el tiempo entró por causa del pecado. Entonces eso es una perversión. Cuando nosotros miramos en la mañana, cómo es que cuando entró el pecado aquí en la raza humana, entonces entró el tiempo. Y es que la razón de que entró, mire, antes de que entrara el pecado, el hombre tenía vida eterna. Adán y Eva tenían la vida eterna. Tenían los derechos de la vida eterna. Tenían el oficio de hijos de Dios. Tenían el oficio de dioses. Todo eso era de ellos. Dios les había dado a ellos todo eso. Todo eso les pertenecía a ellos. Pero por causa del pecado, dice el profeta, mire, de aquel lado ellos eran hijos de Dios. Pero del otro lado ellos cayeron en un abismo. ¿Cuándo cayó? ¿Cuándo vino el abismo? Cuando entró el pecado, entró un... Mire, ¿cuántos han oído hablar del túnel del tiempo, hermanos? ¿Han oído hablar del túnel del tiempo? Sacaban que de repente la gente caía en un espacio, como que había abierto como una abertura, y la gente entraba y se perdía en ese lugar, y no hallaba manera de regresar de donde había salido. Entonces haga de cuenta que la eternidad recibió un hueco, porque la cadena se rompe siempre por el eslabón más débil. Y es que realmente los hijos ya existían.
Nosotros ya existíamos. Nosotros no empezamos ahora. Dijo el profeta, en mi opinión y al respecto, yo creo que la gente que hoy tiene el Espíritu Santo es la gente que estaba ya en el principio y resistió la mentira del diablo, dijo. Ya estaba. Nosotros ya éramos, y no éramos pensamientos, éramos espíritus, éramos iguales que Dios. Estábamos allá en el mero principio y resistimos aquella mentira. Éramos seres reales. Por eso es que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Mire, yo no sé cómo lo podría yo acomodar, pero una cosa sí sé, que nosotros estábamos allá y de repente nos encontramos en un espacio de tiempo. Estábamos en la eternidad y de repente caímos al tiempo. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe? Pero aquí estamos. Aquí estamos en el tiempo y estábamos en la eternidad. Y si estábamos en la eternidad y estamos ahora en el tiempo, es porque escogimos y si Dios nos pidió que estuviéramos aquí, aquí estamos, hermano. Porque dice, pues yo ni pequé. Pues ni yo tampoco, ni usted tampoco, Adán y Eva. Imagínense qué tremendo que de repente el Señor diga, miren, van a bajar a la tierra, pero van a regresar. Y imagínense, y llegamos a la tierra y de repente alguien comete un error y saben que ya no hay regreso. ¡Qué tremendo que de repente una nave vuela al espacio y de repente se halla que está atrapada y no puede regresar a casa! Imagínense qué desesperación de saber que no puede regresar a casa. Eso pasó con nosotros. Ya no podíamos regresar a casa. Estábamos atrapados en un espacio de tiempo. Y la única manera de regresar es que la eternidad bajara. Cuando bajó Jesús, lo que bajó fue la eternidad. La eternidad vino y se metió en un cuerpo humano. La eternidad se cubrió de tiempo. Porque la única manera de vencer al tiempo era vestirse de tiempo. Porque, mire, uno de los instrumentos del tiempo es la muerte. Y para vencer al instrumento principal del tiempo, la eternidad, se tuvo que vestir de carne. ¿Y a qué vino la eternidad? La eternidad no vino a buscar, voy a morir y a ver quién tiene compasión de mí, a ver quién cree en mí. No, Dios no trabaja de esa manera. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso bajó el Hijo del Hombre, porque Él miró a aquellos hijos que estaban allá en el principio. Él dijo, bueno, ellos bajaron. Dejaron su lugar de privilegio, dejaron la eternidad y bajaron a un espacio de tiempo. Yo también voy a bajar por ellos. Y por eso bajó la eternidad y vino a levantarnos a nosotros. Mire, yo he oído que el hermano Bernabé menciona mucho una palabra. Dice, a estas alturas. ¿Cuántos han oído esa palabra que él utiliza? Yo le voy a decir algo. A estas alturas, ya nadie debería tener dudas. ¿Quiénes son los hombres de Dios? A estas alturas. A estas alturas hay una prioridad para cada uno de nosotros. Y la prioridad que hay para cada uno de nosotros a estas alturas es ¿quién soy yo? Eso debe ser ya una prioridad. ¿Quién soy yo? Ya lo demás, ya a estas alturas ya no debemos tener nada de dudas, hermano. Yo que me gano con ser amigo del profeta si lo que vive en el profeta no vive en mí. A estas alturas yo tengo que buscar aquello que vivía en el profeta y viva en mí. Yo que me gano con lo que Dios le dio al hermano Bernabé si yo no lo tengo también. Y así con cada siervo de Dios, ¿yo qué me gano? Yo tengo que tener mi porción. Yo tengo que tener lo que Dios tiene para mí. A estas alturas. A estas alturas ya no es para que uno anduviera peleando, hermano. A estas alturas ya es para elevarse. ¿Cuántos han viajado en un avión? Mire, entre más se eleva, menos se oye el ruido. ¿Sabe dónde se oye el ruido? Aquí en la tierra. Va usted en un carro y se oye más ruido que nada. Mire, el avión está más equipado. Tiene grandes motores, pero va usted en el aire y no oye nada. ¿Por qué? Porque rompe las barreras del sonido a medida que usted se levanta.
A estas alturas ya nosotros deberíamos ya no estar pensando que me hice, que me hicieron. A estas alturas yo debería estar pensando, ¿quién soy? A estas alturas ya es ese tiempo. ¿Quién soy? Porque si yo sé quién soy, entonces yo voy a saber de dónde vengo. Si yo sé quién soy, yo voy a saber a dónde voy. Pero si yo no sé ni quién soy, pues ¿cómo vas a saber de dónde vengo? Mire, ahí estaba el hijo pródigo. El hijo pródigo, él había salido de la casa de su padre. Su padre tenía todo. Él le había dado parte de la herencia. Y él se fue. Y allá malgastó todo lo que tenía. Y aún, fíjese, ya después de que malgastó todo, buscó un trabajo. ¿Y sabe de qué trabajo consiguió? De pastor. Consiguió un oficio. Y ya dijo, ya la tengo hecha. El oficio no nos da vida eterna. Lo que nos da vida eterna es el Espíritu Santo en cada vida. Dijo, no, ya la tengo hecha, ya soy pastor. No, hermano. De todos modos, no podía satisfacer el hambre, porque el oficio no te satisface el hambre. Tienes que recibir la presencia de Dios en tu vida. Y ahí estaba. Y se dio cuenta que el oficio no es todo. Díganme, ¿qué es lo más grande que el hombre puede recibir después de su salvación? Un buen oficio. ¿Sabe qué es lo más grande que el hombre recibe después de su salvación? Una buena esposa, hermano. Eso es lo que el hombre recibe después de su salvación. Una buena esposa. Pero entonces él se halló, y ya tenía el oficio. Pero se halló que se sentía vacío y vacío y vacío. ¿Y por qué se sentía vacío? Porque él había nacido para estar lleno. Por eso él no podía satisfacerse con aquello, porque él había nacido para estar lleno. Por eso dijo el profeta, mire, usted puede tener un pensamiento conmigo. Posible cuando usted era un pecador, dijo. Dice, usted hacía cosas y usted no entendía por qué las hacía. Pero había algo en usted, algo que clamaba. ¿Qué era? Era Dios en alguna parte. Dice, y quizás usted un día fue a la iglesia y anduvo de denominación en denominación hasta que un día vio la palabra y usted vino a ella. Porque lo único que puede saciar la sed santa de Dios es la palabra de Dios. Es lo único. Lo que puede saciar ese vacío que hay en los corazones. Entonces cuando él se dio cuenta y empezó a tener hambre, él volvió en sí. ¿Sabe lo que hace? ¿Sabe a qué vino este mensaje? A volvernos en sí. Mire, le voy a poner un ejemplo, mire. Cuando una persona de repente se queda como desmayada, ¿qué hace usted para que despierte? La sacude para volverla en sí. Y lo que vino el mensaje del profeta de Dios, vino a sacudirnos para volvernos en sí. Vino el mensaje del profeta de Dios. ¿Sabe? El mensaje del profeta de Dios no es cualquier evangelio. El mensaje del profeta de Dios es el evangelio eterno. Por eso dijo, el tiempo no será más, porque en los días de la voz del séptimo ángel, ¿por qué se iba a parar el tiempo? Porque venía la palabra eterna. Vino el evangelio eterno, la palabra eterna de Dios. Otra vez el eterno vino. El eterno vino y se encarnó. ¿Y para qué se encarnó? La primera vez vino para pagar el precio, pero ahora se encarnó otra vez para hacer el reclamo. Para reclamar los derechos. Para ahora poder decirte, hermano, tú eres un hijo de Dios. Él pagó el precio. Hermana, tú eres una hija de Dios. Él pagó el precio. Y todo aquel que en él cree para que tenga vida eterna, recobró todos los derechos. Pero no se podían reclamar si Dios no envía este mensaje. Por eso Juan, cuando estaba allá, entró en un espacio. Él miró que de repente había llanto por todos lados. Y dice, y yo lloraba, dice, y yo veía pesadumbre, veía tristeza. Dice, es que no había nadie digno de tomar el libro. Y yo sabía que si no había nadie digno de tomar el libro, todos estábamos perdidos. Todos íbamos a estar perdidos, ¿saben dónde? En el tiempo.
en el espacio del tiempo, atrapados en un túnel del tiempo. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Envió al Eterno, y el Eterno fue digno, y entonces pudo tomar el libro. Y entonces Él se lo pasó al séptimo ángel, y lo que estamos recibiendo es la palabra eterna de Dios. Para volvernos en sí, para que podamos regresar a casa. Mire, una ocasión, dice el profeta que había un hombre, que él se metió al bosque. Y entonces cuando se metió al bosque, él se metió sin un guía. Él no conocía el bosque y se metió sin ningún guía, ¿verdad? Y él se perdió. Se perdió y duró varios días y lo anduvieron buscando. Cuando lo encontraron, él estaba desquiciado. Estaba fuera de sí. Ya no sabía ni quién era. Había perdido la identidad. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Cuando vio a su hermano, se fue encima de su propio hermano. ¿Por qué? Porque ya se le había olvidado quién era. Ya había perdido la identidad. Posible en otro momento él no hubiera querido golpear a su hermano, pero él ya había perdido la mente. Había estado en una amnesia espiritual. Entonces había estado en una amnesia y por eso se fue en contra de su hermano. Pero si él hubiera sabido quién era él, con eso era suficiente. Porque si él hubiera sabido quién era él, entonces podía saber que el que estaba enfrente era su hermano. Porque lo más importante, todo es importante. Es importante que Dios está en mi hermano, en mi hermana. Pero una cosa bien importante para usted y para mí es, ¿está Él en mí? ¿Están los efectos de Él en mi vida? ¿Tenemos el mismo sentir que estaba en Cristo Jesús? Porque tiene que haber el mismo sentir. Mire, un día se paró el buen pastor, porque Jesús era el buen pastor. Y Jesús se paró, el buen pastor, y miró las multitudes. Y cuando miró las multitudes dijo, las miró como ovejas que no tenían pastor. No dijo que no tenían pastor. Dijo que se miraba como que no tenían. Porque los que estaban no tenían las características. Porque un pastor tiene que tener características. Un evangelista tiene que tener características. Un maestro, cada oficio tiene características. Y él miró las multitudes y las vio sufriendo. Y él le pesó en su corazón. Y él se compadeció de las multitudes. Y entonces dirigió a sus discípulos y dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dijo, pídame a mí para que yo haga lo que tenga que hacer. Pídanme para que yo sepa a quién enviar. Pídanme porque yo sé quién tiene las características. Yo sé quién tiene el carácter. Pídanmelo. Yo conozco porque si alguien conoce las ovejas, es el buen pastor. Él conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a él también. Entonces dijo, pídanme a mí. Porque mire, ahí estaba el buen pastor, y el buen pastor no solamente fue pastor, sino también fue misionero. O sea, el Señor Jesucristo levantó un movimiento misionero, pero ese movimiento era con gente que tenía el sentir por el pueblo de Dios. Mire, a estas alturas, dijo el profeta de Dios, cada cristiano está obligado a ser un misionero. Ya ahorita ya no es, ay, es que a mí nadie me visita, es que nadie me ayuda, es que no me alientan. No, hermano, ahorita a estas alturas estamos nosotros para ir por detrás de alguien más, para poder tratar de ayudar a alguien más, para tratar de rescatar a alguien más. A estas alturas ya el tiempo lo tenemos encima. Recuerde, después de este mensaje ya no hay tiempo. Este es el único mensaje, ya no hay más. Es el tiempo que cada hijo de Dios tenga el mismo sentir del buen pastor, el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Mire, Jesús hizo su parte. El hermano Branham hizo su parte. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mire, dice el profeta, el hombre glorifica a Dios por lo que hizo. El hombre glorifica a Dios por lo que hará. Pero ¿qué está haciendo Dios en nuestras vidas, hermano? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Piénselo, hermano. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? Dijo el profeta, justificación es una obra del Espíritu Santo. Santificación es otra obra del Espíritu Santo.
¿qué está haciendo Dios en su vida? Oh, es que yo quisiera ser un gran misionero, oh, yo quisiera ser un gran esto. Hermanos, si usted está en justificación, dele gracias a Dios que Dios le está haciendo algo por usted. Siga caminando y Dios lo va a seguir llevando. Pero a estas alturas, hermano. Muy bien, hermanos, preciosa la palabra de Dios. Así como están, vamos a leer la Biblia. En una escritura, hermanos, que se encuentra en primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sabemos nosotros que la escritura base de esta reunión, hermanos, está en Revelación 10:5. Pero no vamos a leer esa escritura, usted ya sabe. Vamos a leer otra escritura, hermanos. Y recuerde que el lema es: el tiempo no será más. Dice así, hermanos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, el tiempo no será más. Creemos nosotros, hermanos, que estamos en un tiempo muy precioso, ¿verdad? Porque hemos mirado, hermanos, la revelación de la palabra. Pero también es un tiempo muy difícil. Porque dice la Escritura, ¿verdad? Y esta Escritura está cumpliéndose a cada momento. El diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Realmente el diablo no nos anda buscando, ¿verdad?, para platicar con nosotros, sino para devorar al pueblo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, hermanos, que tenemos una seguridad, ¿verdad? Nuestra seguridad es vida eterna en Cristo Jesús. Y hermanos, pero es por esa razón que el diablo, ¿verdad?, anda buscándonos para quitarnos lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado, hermanos, es vida eterna. No es cualquier cosa. El diablo quiere perturbarnos, hermanos, ¿verdad? Y hermanos, si nosotros no estamos en cuidado, hermanos, entonces algo puede acontecer allí, ¿verdad? Y es un tiempo muy peligroso. Es un tiempo, hermanos, en el cual hay mucha pereza, ¿verdad? Y eso nos quita la atención de meternos a las profundidades de Dios, ¿verdad? Y hermanos, tanto en el pueblo, ¿verdad?, como en nosotros, ¿verdad? Porque no es una caminata fácil, ¿verdad? Estamos peleando la buena batalla, ¿verdad? Estamos, hermanos, en el filo de la cuchilla, ¿verdad? Entonces, hermanos, es tiempo de unión, es tiempo de oración, es tiempo de meditación, es tiempo de escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y poder mirar a Dios allí, porque nosotros no podemos mirar a Dios a través de nuestros hermanos, si primeramente no lo miramos a través de la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra, hermanos, entonces ahí miramos el consejo de Dios a través de ella, ¿verdad? Y entonces cuando estamos alimentados a través de ella, hermanos, ahí empezamos nosotros, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad? Y empezamos a producir los frutos, ¿verdad?, que Dios nos pide que produzcamos, ¿verdad? ¿Y cuáles son ellos? Hay muchos, ¿verdad?, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de dar, ¿verdad? Pero uno de ellos es realmente el compañerismo entre el pueblo de Dios, entre los cristianos, la unidad, ¿verdad? El apoyo, hermanos. Hay tanta necesidad aquí, tanta necesidad allá, y tanta necesidad por todos lados, ¿verdad? Y posible no lo miramos así tan rápido, ¿verdad? Pero, hermanos, miramos por allá, ¿verdad?, una hermana, otro hermano, una familia, un matrimonio, ¿verdad?, cayendo, ¿verdad?, cayendo en trampas del enemigo, ¿verdad? Mientras nosotros muy despreocupados, ¿verdad? Pero es tiempo de orar, es tiempo de meditar.
¿Qué estará pasando en el pueblo de Dios? ¿Verdad? Es tiempo de decir, oh Señor, yo voy a rescatar, ¿verdad?, a mi hermano, a mi hermana. Posible no pueda ir en la presencia de su cuerpo, ¿verdad?, pero en el espíritu, en la oración, a través de ellos, escudriñando la Escritura, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Esta Escritura dice, velad y orad. O sea que tenemos que estar alerta, hermanos, en desesperación. Dice el profeta, ¿verdad?, que la desesperación trae a Dios a la escena. Entonces, cuando comenzamos a orar, Dios se hace presente, ¿verdad? Y cuando Él se hace presente, entonces podemos platicar con Él, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿qué necesito yo? ¿Verdad? Para poder ayudar a los demás, ¿verdad? ¿Qué necesitará mi hermano? ¿Qué necesitará mi hermana? ¿Qué necesitará el pueblo de Dios? Ustedes también, hermanos, ¿qué necesitará el ministerio de Dios? Ustedes también tienen que orar por el ministerio de Dios, ¿verdad? Pero usted tiene que meterse a las profundidades de Dios, ¿verdad? No solamente piense, hermanos, que el ministro, ¿verdad?, es el que tiene que orar, tiene que leer, tiene que escuchar la palabra. No, todos debemos de hacer eso, ¿verdad? Porque somos un pueblo en Cristo Jesús. Y todos tenemos que estar empapados de la palabra de Dios para así ayudarnos el uno al otro. Porque es tiempo de preparación. La novia se debe de estar preparando con la palabra de Dios. Yo creo que nosotros, hay muchos argumentos, muchas cosas que el diablo trae, ¿verdad? Pero ¿sabe usted para qué? Es para que nos detengamos y no prosigamos hacia adelante. El diablo no quiere irse solo, ¿verdad?, a muerte. Él quiere llevarse a alguien, pero nosotros no le seguiremos a él, porque nosotros fuimos predestinados para vida eterna. Pero Él quiere perturbarnos, Él quiere sacarnos de ahí, ¿verdad? Él quiere, hermanos, que nosotros nos detengamos. Pero mire, déjeme decirle, hermanos, qué bonito es, ¿verdad?, cuando cada uno de nosotros comenzamos a testificar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Estaba escuchando yo a algunas hermanas y me decían, oh, hermano, en la reunión pasada se oró por mí, Dios me sanó. Tenía un problema grave, Dios me sanó allí. Otra hermana, ¿verdad? Oh, hermano, tenía un problema con mi familia. Y orando ahí, yo poniendo esa petición, se oró por mí y se oró por esa petición y Dios contestó aquello. Oh, eso deberíamos de estar testificando, lo que Dios está haciendo. Y cuando estamos testificando, ¿verdad?, estamos diciendo que Cristo, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ya no es tiempo de decir, es que Él no me quiere, es que aquel no me saludó, es que aquello. No, es tiempo de testificar que las obras de Jesucristo están en su pueblo. Y esas son las evidencias de que estamos unidos en amor, en oración, en escritura, en meditación. Allí es lo que Dios quiere. Y el diablo no le gusta eso, ¿verdad? El diablo lo que le gusta es que estemos hablando algo mal del otro. Y que estemos entretenidos en esto, en aquello. No, eso es lo que Él quiere. Pero nosotros no debemos de permitir eso. Cuando Él venga a eso, nosotros metámonos a la palabra de Dios, a las Escrituras. Empecemos a escudriñar. Y escudriñar es meditar, considerar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, miren, otra Escritura dice en Efesios 5. Vamos a leerlo, hermanos. Y con esto yo quiero decirle a usted que nos preparemos. El tiempo no será más. Efesios, capítulo 5. Dice así, hermanos, el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo? Aprovechando el tiempo que tenemos. El tiempo se está yendo. Amén. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar aprovechando el tiempo. ¿Qué quiere decir con eso? Amén. Debemos de estar orando. Amén. Debemos de estar meditando. Debemos de estar escudriñando las Escrituras. Debemos de estar, hermanos, pensando el uno al otro, ¿verdad? Orando el uno por el otro. Cumpliendo nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Aprovechando el tiempo. Amén. Porque el tiempo se está yendo. Y entonces yo escuchaba algo muy especial, ¿verdad? Que, hermanos, vida eterna es creer en Jesucristo.
Si nosotros no creemos en Jesucristo, algo está mal. Entonces, hermanos, ahí está un detalle, algo muy importante. Todo es posible, solo creer. Amén, hermanos, solo creer. Una cosa muy importante que aprendí es que, hermanos, nosotros no recibimos vida eterna sin primero creemos. Primero debemos de creer y luego recibimos vida eterna. Y entonces yo entendí que es lo mismo la sanidad o cualquier otra cosa. No la recibimos sin antes primero creerlo. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Entonces viene el resultado de lo que nosotros creímos. Amén, hermanos. Y cuando empezamos a creer, hermanos, ¿por qué empezamos a creer? Porque fuimos obedientes a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y entonces el Señor Jesucristo dice que es lo que Él quiere. Obediencia, hermanos. Más que cualquier otro sacrificio. Obediencia, en otras palabras, que creamos solamente su palabra. Y cuando creamos su palabra, entonces Él nos dice, pide lo que tú quieras. Amén, hermanos. Entonces cuando nosotros creemos la palabra, decimos, oh, yo pido por mi pastor. Amén. ¿Qué pide por su pastor? Yo pido que Dios le prospere en lo espiritual. Y Dios empieza a prosperarle. Oh, yo quiero que Dios bendiga al ministerio. Dios empieza a bendecir al ministerio. Yo quiero que Dios bendiga a mi familia. Dios empieza a bendecir su familia. Amén, hermanos. ¿Qué quiere? ¿Qué más pide? Yo quiero mi nuevo nacimiento. Y entonces cuando usted cree y es obediente, empieza su nuevo nacimiento en su vida. Empieza a cambiar. Y usted empieza a notar que es diferente, que ya no es igual que ayer, ya no es igual que la semana pasada, es algo diferente. Aquel que no amaba, no alcanzaba a comprender, alcanza a comprenderlo. Aquel que no amaba, empieza a amarlo. Aquel que posible no podía acercarse para saludarle, cuando menos acuerda, se acerca ya, le está saludando. Porque es Cristo ahí, cumpliendo su palabra, hermanos. Amén. Todo es posible, solo cree. Póngase de pie y déjeme decirle una cosa muy importante. Que si usted está enfermo, físicamente, y si alguien quiere bendición de Dios, cierre sus ojos y levante su mano. Todo es posible, solo créelo. Señor Jesucristo, usted se ha hecho presente. Yo creo que aquí hay más de 2 o 3 testigos. Padre bendito, si alguien necesita sanidad física en su cuerpo, que solamente lo crea. Cualquier enfermedad, en el nombre de Jesucristo, sea reprendida y echada fuera. Y que la próxima reunión, y aun si no quisiera esperarse la próxima reunión, puede hacerlo mañana y empezar a testificar y decir, yo fui sano, yo fui sana. Si alguien necesita un nuevo nacimiento en su vida, Señor, déselo en el nombre de Jesucristo. Y si cree su palabra, usted lo hará, Señor. Si alguien tiene una petición por su familia, Señor, que solamente lo crea. Y cualquier cosa que sea, por grande que sea, para usted nada es imposible. En el nombre de Jesucristo, todo es posible. Solo creerlo. Si falta amor, si falta fe, si falta desesperación, en el nombre de Jesucristo, que lo podamos recibir, lo bueno y espiritual que falta en nuestras vidas, y podamos colocarlo ahí en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, Señor, y que hoy en adelante, cada vez que escuchamos su palabra, sea esa palabra limpiándonos más y más, y así podamos aprovechar el tiempo que nos queda, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro.
cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta